Saludos a todos, hoy con el tema de quisiera llorar amargamente igual que Pedro. Muchas veces nos sucede así, entonces si en este momento te encuentras en ira o en frustración o en amargura o en tristeza o incluso en distanciamiento de Dios por haberle fallado, te invito para que te identifiques con la historia de Pedro. Cada historia de la Biblia ha sido escrita para nosotros levantarnos en los momentos que flaqueamos, en los momentos que estamos débiles, entonces es bueno identificarnos con ella. Bueno, vamos a comenzar con esto. Dijo Pedro al Señor: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y el Señor le contestó: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro jamás imaginó que iba a negar hacia al Señor, así como nosotros tampoco nos imaginamos que lo pudimos haber negado de cierta manera. Cometemos errores a diario porque pues somos humanos, pero muchas veces también, al igual que Pedro, nos encontramos tan fuertes de Cristo, de Dios, que no nos imaginamos también negarlo en alguna o en ciertas áreas de nuestra vida. Y cuando pasa sin darnos cuenta, pues sufrimos, al igual que Pedro, lloramos amargamente, nos frustramos, de pronto nos llenamos de ira, como muy seguramente le pasó a Pedro, porque dice ya en el 22:60. Dice, y Pedro le dijo, ya le decía esto a la tercera persona porque ya le había dicho a dos. Aquí en el 60 dice: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras de Cristo que le había dicho: antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Entonces él tuvo su tiempo de lloro, de tristeza, muy seguramente de miedo de que lo juzgaran los demás compañeros o la gente, porque pues él amaba y estaba muy cercano a Cristo. Pero sucedió. Lo importante fue que él no lo hizo con una intención como nos sucede a nosotros, sino que las cosas pasan. Entonces, independiente de cómo nosotros también le hayamos fallado al Señor, cada uno tenemos nuestras faltas, Dios las conoce, sea en la crianza de nuestros hijos o habernos dejado llevar de la ira y haber hecho algo que no se debió haber hecho, o que faltamos de pronto en el cuidado de nuestros padres, o que hubo infidelidad en el hogar. Bueno, cada persona tiene sus faltas, pero lo importante es que Dios conoce el corazón, que no se hizo con intención. Esa es la invitación, a ser igual que Pedro, levantarnos y no quedarnos postrados allí llorando amargamente, porque aunque para él fue muy duro, porque tuvo que haber sido muy duro que él, que estaba tan cercano al Señor, haya fallado de esa manera. Entonces, independiente de lo que tú hayas faltado al Señor, levántate, aférrate al amor, a la compasión, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tuvo una muerte muy cruel por el perdón de nuestros pecados. Yo creo que muchas de las aflicciones que pasamos o de las faltas son también para aprender y para ser mejores. Así como Pedro, recordemos que dicen que Pedro era muy temperamental, muy seguramente como muy estricto, porque pues él amaba tanto a Cristo que quería que todo saliera bien. Y ya cuando él falló, o sea, él que no se imaginó, que le dijo: Señor, yo voy contigo hasta la muerte, y al verse que le falló, pues ya él evangelizaba, que era su propósito de vida que se le había dado, de edificar la iglesia del Señor, ya lo hacía en comprensión, en amor, en compasión. Entonces, como les decía, todo sucede para bien, pero siempre y cuando tenemos que estar dispuestos de corazón. Y el Señor transforma las adversidades y aún nuestras faltas para nuestro crecimiento espiritual, para aprendizaje y para ser mejor. Si el enemigo te quiere atacar y oprimir en la llaga, señalándote la culpa del pecado, que cómo puedes orarle a Dios o buscar nuevamente a Dios, porque Él nos quiere engañar. A veces nuestra mente también nos dice que ese pecado es imperdonable, y es mejor dejarle siempre el juicio al Señor, porque si vamos a hacer el juicio nosotros, vamos a salir perdiendo. Pero Dios es compasivo, Dios es misericordioso, su amor es inmenso, su amor es incondicional. Dice el Señor: aunque sean infieles, yo permaneceré fiel. Entonces es mejor dejarle el juicio a Él y nosotros continuar mejorando como seres humanos.
que cuando sientas la opresión del enemigo, recuerdes la palabra del Señor, por ejemplo, primera de Juan 1:9, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Cristo es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. No solo nos perdona, sino que también nos limpia una vez y cuando nosotros de verdad lo queramos. Si no sentimos rostro como al principio Pedro, porque él se tapaba su rostro de la vergüenza hacia el Señor de haberle fallado de esa manera, nos recordamos de otra palabra que dice el Señor, donde dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, le agregamos ni la culpa, ni la amargura, ni la depresión, ni la tristeza, ni nada de lo que nos quiera separar de Dios, lo podrá hacer, porque nunca, nunca nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, debemos de fortalecernos porque ella será nuestra defensa. Entonces, pues, una vez pasemos también el proceso que pasó Pedro de, de llorar, porque se tiene que tener ese proceso de lloro, de sacar la frustración, de sacarla, de tener arrepentimiento, que es tan importante, pero una vez ya pasemos ese proceso debemos levantarnos y continuar con nuestro propósito de vida. Así como les comentaba, Pedro pues mejoró en su propósito de vida en cuanto a comprensión y compasión y amor hacia los demás. Nosotros si de pronto faltamos como padres hacia hijos y de pronto el hijo ya partió y sentimos que fallamos y que faltamos muchísimo, pues esto también nos va a llevar a nosotros querer ser mejor con las personas que quedan, o incluso a que nuestro corazón se vuelva más sensible con los demás jóvenes o con los demás abuelos o con las demás madres o con las demás hermanas. Entonces todo siempre será para nosotros mejorar. Eso es uno de los propósitos de cada persona que Dios tiene con nosotros. Siempre será mejorar como seres humanos y como hijos de Dios. Bueno, espero te aferres al amor, a la compasión, al perdón de Dios, que te levantes, que ya no sigas llorando amargamente, que te llenes del amor de Dios, de la palabra de Dios, y te invito para que tomes esta palabra a tu corazón, te aferres al amor, al perdón y la compasión del Señor, y pues ya nos veremos en una próxima oportunidad.